yo le entendí en la práctica que es de la institución de la seguridad social, pero ella dice que no puede ser paraestatal, ¿puede ser? El ANSES. Sí, ya estaba buscando justo el libro. Sí, es una concepción que se tenía siempre del ANSES, porque siempre se decía el ANSES pertenece a los jubilados, pero en realidad en el organigrama nacional el ANSES figura como un organismo descentralizado, no como un paraestatal, no como un privado, sino como una organización pública, no paraestatal. Así está establecida formal y legalmente conforme a su constitución como un organismo público que tiene adelante la administración del sistema jubilatorio nacional. En eso voy a discrepar en mi posición con la profesora Trejo. Ella tiene una idea de que existía hace, sí, 30 años, que se lo consideraba una paraestatal, pero está visto de que en realidad la administración la lleva el Estado, siempre la llevó el Estado, y hoy por hoy ya los fondos no son prácticamente de los jubilados como podían haber sido antes, ya son fondos que pone el Estado en gran parte para sostener el sistema, porque ya los fondos de los jubilados prácticamente se han agotado con las diferentes administraciones que han utilizado esos fondos para otros fines, digamos. Sí. O sea, ¿se entiende? Sí, profesor. Y después cuando yo estaba leyendo a Chavayan el fin de semana, lo que busca el Estado no es que busca un fin de lucro, no busca una... Ay, que también las tenía que anotar. Cuando vimos la hacienda, todo eso, cuando vimos en la anterior clase del presupuesto, Sí. o sea que no es que busca ganar, sino busca satisfacer las necesidades. Por eso tiene que estar equilibrado el presupuesto, profesor. Por supuesto, o sea, el Estado jamás va a tener un propósito de lucro, está creado justamente para Claro. resolver los problemas de la comunidad y Uh-huh. por ende, su fin último es satisfacer las necesidades de esa comunidad. Ahora, el presupuesto equilibrado es necesario y así debe estar establecido cuando se formula por una cuestión de equilibrio financiero y económico. Es decir, no se puede contemplar más gastos de lo que nosotros tenemos como posibilidades de recursos. Ya es suficiente que entre esos recursos siempre se cuenta la posibilidad de algún tipo de endeudamiento, ¿no? Que ya lo vamos a ver cuando ahora veamos justamente el proceso presupuestario y vamos a ver cómo están constituidos los gastos y los recursos. Y sobre todo se lo puede analizar ustedes que ya han visto los prácticos de clasificación presupuestaria desde el punto de vista económico, donde ustedes van a ver que hay recursos corrientes, recursos de capital y además fuentes financieras. Esas fuentes financieras son toma de crédito justamente para equilibrar el presupuesto, ¿sí? A las que habrá que descontar también lo que se paga de deuda todos los años como aplicaciones financieras, dentro de los gastos contemplados también en el ejercicio. Pero a eso se debe el equilibrio, en que no se puede elaborar un presupuesto donde estén desequilibrados el total de gasto y el total de recursos, ¿sí? Gracias, profesor. Y después me ¿Alguna quedó otra? una duda, Sí. disculpe, otra, y le doy mi última duda. Con los principios era de eficacia, economicidad y que vimos en la anterior clase, no me quedaron esos tres principios de las tres. Eficiencia, eficacia y economía. Que lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, ¿sí? Bueno, Muchas gracias, profesor. ¿alguna otra consulta? No, al contrario. ¿Tienen otra consulta, chicos? Profesor, sí, yo Sí. quería hacerle una consulta respecto de la clase del contador Costas. A mí no me quedó claro. Por ejemplo, o sea, entendí de que las modificaciones presupuestarias pueden ser introducidas por el jefe de gabinete. Ahora, Sí. durante la ejecución del presupuesto. Ahora, durante esta misma ejecución del presupuesto, ¿el Poder Legislativo también puede introducir modificaciones?
En general no las hace ya el legislativo. Todas las modificaciones se hacen a partir de la aplicación de ese artículo de la ley, donde el jefe de gabinete queda con la facultad de modificar, incorporando nuevos recursos o bien redistribuyendo las partidas de gasto en función de necesidades que hayan surgido imprevistamente, ¿sí? Ajá, ok. Ya la legislatura, el Congreso o la legislatura provincial ya no interviene en modificaciones presupuestarias. Directamente se hacen a través de disposiciones de la jefatura de gabinete. Ajá, ok. Bueno, gracias, profesor. ¿Otra consulta? Bueno, vamos a la clase entonces. Hoy vamos a ver sistema presupuestario público. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos presupuesto como institución? Para quienes vienen a este horario, esa es la clase que dio el profesor Costa. Entonces hoy vamos a empezar con la gestión ya. Hasta la clase pasada vimos todo lo que hace a organización de la hacienda pública. ¿Se acuerdan que la materia dijimos que tiene 3 partes fundamentales: organización, gestión y control? Bueno, ahora comenzamos con gestión. Ya hemos terminado todo lo que tiene que ver con organización, estudiando lo que es de la administración pública, repasando conceptos de Estado, lo que es la hacienda pública, lo que es sector público, lo que es el presupuesto como columna vertebral, ¿no es cierto?, de la hacienda pública, y ahora comenzamos la gestión. Y la gestión la comenzamos con el primer sistema de administración financiera que vamos a desarrollar, que es el sistema presupuestario público. El lunes anterior, ¿se acuerdan que vimos todos los sistemas de administración financiera? Y entre ellos vimos el sistema presupuestario. Sin duda que es el más importante, es al que más artículos le ha asignado la ley 24.156, prácticamente del artículo 11 al 55 trata sobre la ley de administración financiera, el sistema presupuestario, y también el profesor Costa le debe haber dicho lo que significa el presupuesto como una institución de la República. Era muy lógico que era una partecita de ese momento y lo que mostrabas, pero lo que me hizo preguntártelo es que cuando llega la esencia al cuerpo, digamos que está recién llegada en su misión, entonces ya sabe que llega, ¿no? ¿Quién está hablando? Es que el ambiente afuera era, pero no nombraste como ninguna situación. Karina Ibáñez. ¿Quién es Karina Ibáñez? Estuviera sucediendo como para que... Hola, hola. No sé qué apareció una tal Karina Ibáñez, una mujer grande, ¿verdad? No sé si es alumna de acá. Bueno. Ya lo silenció, profe. Sí, sí. Bueno, dijimos que el presupuesto como institución es una institución de la República y es la columna vertebral de la hacienda pública, porque es la que financia, en definitiva, toda esa estructura administrativa que el Estado tiene para llevar adelante el proceso de producción de bienes y servicios que le brinda a la comunidad. Y en ese sentido, lo hemos analizado el presupuesto como institución. Ahora lo vamos a ver como sistema. Y como sistema, fundamentalmente, los componentes que tiene ese sistema, según la ley, dice que conforman el sistema presupuestario todas las normas, políticas, procedimientos, estructuras que intervienen en el proceso de formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Ese proceso presupuestario, compuesto por esas 4 etapas del proceso, la formulación, aprobación, ejecución y evaluación, en definitiva,
cumplen la función de todo el sistema presupuestario desde la preparación del presupuesto hasta la evaluación realizada con posterioridad al cierre del ejercicio respectivo. Ustedes saben que el presupuesto tiene prácticamente en su vida casi 2 años, porque mitad de año anterior a su ejecución, o sea, el ejercicio que corresponde, ya saben que el ejercicio presupuestario es de 1 año y comienza el 1 de enero al 31 de diciembre, 6 meses antes se comienza a trabajar en la preparación, o sea, todo el proceso de formulación del presupuesto, que lleva aproximadamente 4 meses. Luego los 2 últimos meses del año, o 3 últimos meses del año, se trabaja en la aprobación, que es un proceso que se da en el poder legislativo, tanto nacional, provincial como municipal, de cuál se trate. Luego está la ejecución, que se lleva todo el ejercicio, y la evaluación, que se da durante los meses posteriores a la ejecución, precisamente para realizar todos los cambios o todas las modificaciones necesarias que surgen precisamente del control o de la evaluación de la ejecución del presupuesto. Dijimos entonces que ese proceso, en definitiva, está llevado adelante por el sistema presupuestario. Recordemos que el sistema tiene un órgano rector, que lo vimos el lunes pasado, y que es la Oficina Nacional de Presupuesto a nivel nacional o la Oficina Provincial de Presupuesto a nivel provincial. Tiene un órgano coordinador, que es la Secretaría de Hacienda, y tiene unidades operativas. ¿Qué significa esas unidades operativas? Que en casi todos los organismos que tiene el Estado Nacional o el Estado Provincial hay una oficina de presupuesto que se encarga precisamente de formular o confeccionar el presupuesto individual de cada uno de esos organismos y lo envía a la oficina de presupuesto luego para que se consolide y se pueda elaborar el proyecto general de presupuesto que se envía al Poder Legislativo. Vamos a analizar entonces cada una de esas etapas del proceso presupuestario y vamos a comenzar con el proceso de... previo a eso vamos a ver un cuadro donde gráficamente podemos ver cuándo se empieza a trabajar con el presupuesto en la formulación y aprobación, y como verán, ya en el mes de junio se empieza con las políticas jurisdiccionales, ¿sí? Se analiza el presupuesto vigente de ese año. Ya en julio se empieza a trabajar con los presupuestos preliminares, los techos presupuestarios. En agosto ya se envía esos anteproyectos jurisdiccionales y en septiembre se consolida todo el proyecto y lo aprueba el Gabinete Nacional y lo envía al Congreso de la Nación para que lo trabaje durante septiembre, sobre lo que queda de septiembre, o sea, el 15 de septiembre, el Día del Milagro, justamente, es cuando se envía a las cámaras legislativas. Y quedan esos 3 meses y medio finales del año, los 15 días de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para aprobar la ley que debe estar antes del 1 de enero del año siguiente, que es precisamente el ejercicio al que corresponde ese presupuesto que se tiene que aprobar. La formulación presupuestaria, es decir, todo ese trabajo que se hace desde junio a agosto, tiene a su vez subetapas, que la vamos a ver a cada una de ellas. Es la política presupuestaria previa, la elaboración de los anteproyectos jurisdiccionales y, por último, la elaboración y aprobación del presupuesto de ley por parte del Poder Ejecutivo. ¿En qué consiste la política presupuestaria previa? Es la definición de las orientaciones, prioridades, normas y procedimientos a las cuales deben ajustarse las entidades
que integran el sector público nacional a los fines de elaborar sus respectivos anteproyectos de presupuesto. En definitiva, es la definición de orientaciones, prioridades, normas, procedimientos que deben ajustarse los organismos, e implica definición de los programas, de los proyectos prioritarios a los cuales deben ajustarse los organismos, y en general esto se define por las autoridades políticas con el asesoramiento y requerimiento de los responsables de las unidades ejecutoras. Es decir, es el gobernador y los ministros del gabinete, tanto nacional como provincial, los que establecen o determinan cuál va a ser la política presupuestaria, cuáles van a ser las prioridades, a qué se le va a asignar mayor presupuesto, justamente, y eso se volcará precisamente a cada uno de los organismos a los fines de que los organismos puedan elaborar entonces su anteproyecto jurisdiccional, como se llama, que significa el proyecto de presupuesto de cada uno de esos organismos, de cada una de las entidades del ámbito público. Por ejemplo, este año, las prioridades estuvieron vinculadas fundamentalmente al tema de la salud, para cubrir todos los aspectos vinculados al combate contra la pandemia. Por lo tanto, seguramente, allí se fijaron las prioridades, y seguramente todos los organismos de salud, todos los hospitales públicos, el Ministerio de Salud incluido, han tenido prioridades en el presupuesto. Por supuesto que no se descuida los otros ámbitos públicos, y seguramente también han tenido prioridades todo lo que hace al Ministerio de Economía y los programas que se han establecido precisamente para cubrir aquellas actividades que no se pueden realizar con motivo de la pandemia, a través de una serie de subsidios que estableció el Estado Nacional y también el Estado Provincial para todas esas actividades que no se pudieron desarrollar. Ustedes saben que el año pasado se tuvo que hacer prácticamente modificaciones presupuestarias bastante significativas para dar lugar a la cobertura de esos subsidios que se daban a todas las empresas que habían tenido que cerrar como consecuencia de la cuarentena dispuesta tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial. Entonces, esa política presupuestaria previa implica la orientación, las prioridades que se le va a dar al presupuesto en cada ejercicio. En épocas normales, quizá las prioridades siempre están vinculadas a la educación, también a la salud, ¿por qué no?, a la seguridad, que son generalmente las tres áreas más sensibles, ¿no es cierto?, a las necesidades públicas que la sociedad siempre está exigiendo, está pidiendo, está demandando. Luego de ese establecimiento de políticas previas, se hace la formulación en la segunda subetapa del proceso de formulación, que es el armar los anteproyectos jurisdiccionales, o sea, el presupuesto preliminar, donde se hace un anteproyecto de ingreso y un anteproyecto de gasto. En general, los organismos trabajan con su anteproyecto de gastos, salvo aquellos que tengan recursos propios que deberán incorporarlo al presupuesto para que ellos se consoliden después con el total de recursos que el Estado tiene y que lo elabora a través fundamentalmente de sus organismos recaudadores, la Nación a través de lo que la AFIP le informa y la provincia a través de lo que la Dirección General de Renta le informa, y la municipalidad a través de lo que le informa la Dirección General de Rentas Municipales que hay en todos los municipios. Entonces, pero fundamentalmente lo que se trabaja es en el anteproyecto de gasto, donde la Oficina Provincial o la Oficina Nacional de Presupuesto elaboran una serie de pautas de trabajo, de formularios que deben confeccionar cada uno de los organismos y entidades, deben luego ser enviados a la Oficina de Presupuesto para la consolidación de todos los anteproyectos que surjan de los organismos y jurisdicciones, y luego de consolidado poder
armar el proyecto final. Pero esos anteproyectos jurisdiccionales tienen algunas características que pasamos a enunciarlas. Se realizan siempre dentro de las jurisdicciones, cada una de las entidades, por la unidad operativa presupuestaria de esa entidad, que es la que va a elaborar, bajo la dirección política del director del organismo, que ha recibido a su vez, ¿no es cierto?, las indicaciones del ministro del área y del gobernador. La programación presupuestaria que se hace, porque se elabora a través de presupuestos por programa, que lo vamos a ver en próximas clases, parte de los objetivos y políticos de la jurisdicción o entidad. El programa a nivel de las categorías programáticas y la clasificación por objeto del gasto. Se hacen diferentes niveles de esfuerzo o escenario, ya sea un máximo, un intermedio, un mínimo, para que después la oficina de presupuesto resuelva cuál de esos tres escenarios se va a otorgar el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que cada organismo elabora un escenario máximo, supongamos con un presupuesto de 20 millones para el organismo, un intermedio con un presupuesto de 18 millones para el organismo y un mínimo que sería un presupuesto de 15 millones para cada organismo, supongamos, ¿no es cierto? Para ese organismo. Y después, en función de la prioridad que se le dará a ese organismo, o en función de las necesidades que hay de instrumentar políticas vinculadas a lo que ese organismo efectúa para servicio a la comunidad, se establecerá o se definirá cuál de esos escenarios se le va a dar, presupuestariamente hablando, a ese organismo. En función de eso se presentan los anteproyectos y luego la oficina de presupuesto, ¿qué es lo que hace? Consolida todos esos anteproyectos, primero por ministerios, o sea, consolida todos los hospitales, los organismos que tienen que ver con el Ministerio de Salud, consolida todos los colegios y escuelas que tienen que ver con el Ministerio de Educación, consolida todos los organismos que tienen que ver con el Ministerio de Economía, o los que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad, y así sucesivamente los consolida por ministerio. Y después hace una consolidación del proyecto general de presupuesto de toda la provincia. No solamente del Poder Ejecutivo, sino que incluye el presupuesto del Poder Legislativo, el presupuesto del Poder Judicial, el presupuesto del órgano de control, el del Ministerio Público, y así sucesivamente de todos los organismos que pertenecen a la administración central y a los organismos descentralizados que consolidan dentro de ese proyecto de presupuesto. Y a partir de allí, a nivel nacional, se presenta el 15 de septiembre de cada año, y a nivel provincial se presenta generalmente a fines de octubre. ¿Por qué? Porque la provincia, a pesar de tener una norma que establece que los presupuestos deben enviarse el 30 de agosto, nunca lo puede hacer en la práctica porque necesitan indispensablemente de la información que figura en la nación, porque recuerden que todas las provincias tienen buena parte de sus recursos basado en la coparticipación federal, que es presupuesto nacional. Y deben esperar a ver qué es lo que contempla el proyecto nacional sobre los recursos que va a recibir cada provincia. La provincia de Salta, por ejemplo, la que tiene asignada por coparticipación de la nación, y para poder cerrar sus propios números. Entonces, esa es la razón por la cual el presupuesto provincial se remite a la legislatura recién a finales de octubre aproximadamente. En caso de que no se presente el presupuesto, si no se llega a aprobar antes de diciembre, al inicio del ejercicio va a seguir rigiendo el presupuesto del año anterior. O sea, supongamos que ahora no se prepara el presupuesto 2022, bueno, el del 2021 seguirá rigiendo hasta que se sancione el presupuesto 2022, que en algunos casos se termina sancionando ya con el ejercicio en marcha, que son, digamos, raras las ocasiones, porque en general los presupuestos siempre se aprueban
se terminan aprobando en los últimos días de diciembre, aunque más no sea, pero siempre se comienza el ejercicio con un presupuesto aprobado. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna consulta? Bueno. No, profesor. El alcance institucional del presupuesto público lo puede ver en este gráfico. Todo lo que está con azul oscuro forma parte del presupuesto nacional. Es decir, la Administración Nacional, como verán, la Administración Central, organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social forman parte del presupuesto nacional. No así las empresas y sociedades públicas, ni tampoco los fondos fiduciarios, que tienen su propio presupuesto y son aprobados por el Ministerio de Economía y luego enviados a la legislatura al Congreso para que el Congreso tome conocimiento y los incorpore al presupuesto general, pero no lo aprueban, no están consolidados dentro de los números del presupuesto general. Solamente lo que está oscuro es lo que está dentro del presupuesto nacional. Y por supuesto tampoco está el sector público nacional financiero, que son los bancos, el Banco Central, el Banco Nación, el Banco Hipotecario, que esos elaboran sus propios presupuestos dentro del sistema bancario nacional. Eso no está tampoco contemplado. Pero bueno, todo lo que está en oscuro prácticamente comprende el 90% de lo que es el sector público nacional. Así que allí eso está contemplado dentro del presupuesto nacional. ¿Se entiende el gráfico? ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Si me permiten un segundito, voy a ver qué es lo que están... Profe, yo tengo una duda. Sí. Usted dijo entonces que las empresas y sociedades tienen un presupuesto, Sí. pero es distinto y no consolidan al presupuesto de la administración central. ¿Entendí bien? Sí. Las empresas y sociedades públicas tienen su propio presupuesto. Por ejemplo, YPF, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, tienen su propio presupuesto. Lo remiten a finales del ejercicio anterior, al presupuesto del próximo año, se lo mandan al Ministerio de Economía, que tiene la facultad, según le otorga la ley, la atribución de aprobarlo, porque además esos presupuestos deben seguir los lineamientos que se le da al presupuesto nacional y deben presentarlo en las mismas planillas con la técnica del presupuesto por programa, exactamente igual que el nacional, pero no consolidan, o sea, no se consolida con el presupuesto general del Estado Nacional, sino que tienen su propio presupuesto que es aprobado por el Ministerio de Economía, que después lo remite a el Poder Legislativo a los fines de que tomen conocimiento del presupuesto de cada una de esas empresas públicas. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo es la formulación en el caso de un gobierno que termina su mandato y otro que empieza el año siguiente, digamos? ¿Quién hace la formulación en ese caso? En general, el presupuesto, por ejemplo, en el 2019, sin ir más lejos, ¿no es cierto?, el más cercano que tenemos en el tiempo, lo preparó el gobierno saliente y lo mandó el 15 de septiembre. Después el gobierno entrante le hizo algunas modificaciones y al final se dio, cuando estaban elaborando ya el proyecto definitivo del 2020, se generó lo de la pandemia. Y al final de cuentas, como no había inclusive sesiones, los primeros, se decidió seguir con la prórroga del 2019 durante todo el año 2020. Porque además fue un presupuesto muy atípico que obligó a tomar
a realizar muchas modificaciones para incorporar partidas vinculadas a todo lo que era necesario fortalecer en salud, y además a todos los planes sociales que se crearon y que se pagaron durante todo el año pasado, ¿no es cierto? Los IFE y además vinculados precisamente a la falta de actividad económica que tuvieron muchas tipos de empresas, ¿no es cierto? Bueno, gracias, profe. Pero en general siempre se trata de acordar y se modifica ese proyecto original mandado el 15 de septiembre, se modifica en los últimos días de diciembre y se termina aprobando un proyecto acorde a las políticas que quiere instrumentar el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno tiene todo el derecho de instrumentar sus políticas y obviamente requiere del presupuesto para poder hacerlo, ¿no? De ahí la necesaria intervención del nuevo gobierno. Eso se da a nivel nacional y se da a nivel provincial, en los dos casos. O a nivel municipal también, por supuesto. Bueno, ¿cómo se da el proceso en el Poder Legislativo de aprobación? Tengo una duda. Sí. ¿Los fondos fiduciarios también tienen su propio presupuesto? Sí, sí, como les dije, sí. ¿Lo mismo que la empresa y sociedad del Estado? Igual que las empresas y sociedades del Estado, sí, sí, sí. Ah, bien, gracias. Y también tienen su propio presupuesto todo lo que es el sector público financiero, que son los bancos. Bueno, una vez que se consolida, se envía el 15 de septiembre al Poder Legislativo, el proyecto entra por Cámara de Diputados. Y esto tiene una razón de ser, una explicación. Recuerden que la Cámara de Diputados de la Nación representa al pueblo de cada provincia. En cambio, el Senado representa a la provincia. Por eso hay 3 senadores por provincia que representan a la provincia. En cambio, hay tantos diputados conforme a la población que tiene cada provincia. Salta tiene 7, bueno, provincia de Buenos Aires tiene 60 y pico, Córdoba tiene 30 y pico, o 20 y pico, y así sucesivamente, conforme a la población. Por eso entra la Cámara de Diputados, que se supone que son los representantes del pueblo de cada provincia. En cambio, los senadores son los representantes de cada provincia. Eso va a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, justamente, que es una de las comisiones fijas que tiene la legislatura y sobre todo diputados, también la tiene senadores, y allí se trata en comisión. El trabajo en comisión que se hace en Hacienda y Presupuesto es importante porque en general se convoca al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a cada uno de los ministros, no a cada director de organismo, porque se imaginan que hay como 400 organismos, no terminan nunca, pero sí a cada ministro, que son 12 en total aproximadamente. Ustedes lo han visto y lo han estudiado hace poco en los prácticos. Yo la verdad que ya estoy medio desactualizado de cuántos ministerios, porque los cambian tanto, pero aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, va cada uno de los ministros, va cada uno de las autoridades del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y explican lo que tienen contemplado como proyecto para el próximo ejercicio, lo que tienen contemplado en ese proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio. También van los directores de los organismos descentralizados, fundamentalmente los más importantes, y tienen una reunión con todos los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y con todo aquel legislador o diputado que quiera participar también de ese tipo de reuniones y enterarse de cuáles van a ser las asignaciones que tiene cada área de gobierno y cuáles van a ser las prioridades de esa área de gobierno. A partir de allí, entonces, se emiten dictámenes. En general, cuando se trata en diputados, en muchas ocasiones participan inclusive los senadores también de la Comisión de Hacienda para ir tomando conocimiento de lo que se trata en el tema del presupuesto. Ya con los dictámenes, donde en general siempre hay un dictamen a favor y un dictamen con observaciones, que lo hacen en general las oposiciones, va al recinto.
y allí se termina aprobando en general, que es todo el proyecto, y en particular donde se ve artículo por artículo. ¿Y por qué digo así de esta manera? Porque en general se lo aprueba el proyecto que manda el Ejecutivo, pero después se trata artículo por artículo y ahí se vota, y lo que la mayoría define como modificaciones termina modificándose ese artículo. En general, siempre la Comisión de Hacienda y Presupuesto actúa de mediadora entre el Ejecutivo y el conjunto de la Cámara para efectuar esas modificaciones, que en muchos casos ya vienen con los dictámenes que los legisladores emiten para que vaya al recinto, ¿sí? Tratado en el recinto y aprobado en general y en particular, pasa a senadores, y en senadores se les da un trato similar que en diputados. Y una vez que ya superó también el tratamiento en senadores de una forma similar, vuelve al Ejecutivo ya aprobado como ley de presupuesto, que el Ejecutivo la promulga, siempre en general en los últimos días de diciembre, y luego emite lo que se llama la distribución de las partidas en forma analítica. Es decir, ¿por qué? Porque el proyecto de presupuesto en general se aprueba a nivel de ministerio. Ustedes van a trabajar seguramente con un trabajo práctico donde van a ver que la ley se aprueba a nivel de ministerio. Entonces, la distribución analítica significa distribuir esa partida que figura en el ministerio, supongamos de 500 millones para el Ministerio de Salud, hay que distribuirlo entonces en cada uno de los hospitales que el Estado provincial tiene en todas las ciudades y localidades de la provincia. ¿Se entiende? De allí ese decreto de distribución analítica es sumamente necesario que se efectúe o en los últimos días del año anterior o en los primeros días del mes al que corresponde el presupuesto, para que se pueda empezar a ejecutar. Si no hay una distribución analítica realizada por el Ejecutivo, no se puede ejecutar el presupuesto, porque no se sabe qué presupuesto tiene cada organismo, sino que está el conjunto del ministerio. Y esto es importante que se sepa. Por eso en muchas ocasiones el presupuesto en los primeros 15 días de enero no se ejecuta, precisamente porque se está trabajando con esa distribución analítica. ¿Cómo se hace la distribución analítica? Se hace tomando como base los presupuestos jurisdiccionales o los anteproyectos que mandaron cada uno de los organismos a la consolidación que efectuó la Oficina de Presupuesto. Entonces, la que lleva adelante todo ese proceso de distribución analítica de las partidas es la Oficina de Presupuesto, tanto nacional como provincial, según el caso. ¿Se entiende el proceso cómo es? ¿Tienen alguna consulta? Profe, Sí. ¿el Ejecutivo puede vetar el presupuesto? Si el legislativo le hizo muchas modificaciones que pueden ser importantes, sin consultarle, muchas veces sucede por cuestiones de confrontaciones políticas que puedan haber habido entre el gobierno y el Congreso, o el gobierno y la legislatura, según sea el caso, puede llegar a vetar, pero en general no, porque para evitar todo ese proceso, en general, como les digo, las autoridades de la Cámara y las autoridades de la Comisión de Hacienda y Presupuesto consensúan con el Ejecutivo todas las modificaciones que se le van a hacer en la legislatura al proyecto. Que siempre se le hacen modificaciones, ¿no? Siempre se le incorporan cosas, se cambian las redacciones de algunos artículos. Por eso es que yo les decía hace un rato que el proyecto se aprueba en general un día y después están 2 días tratando el proyecto en particular, artículo por artículo, y ahí es donde se hacen las modificaciones. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna consulta más? Bueno,
Entonces vamos a la ejecución, comienza el ejercicio, y ya dijimos que la primera etapa de la ejecución, o previa a la ejecución, es la distribución administrativa de los créditos, que es esa distribución analítica que recién les mencionaba, que en algunos casos se toma como la última subetapa de la aprobación, o se la puede tomar como la primera subetapa de la ejecución, digamos, ¿sí? Porque está en el medio de las dos etapas, de cuando se aprueba el presupuesto y antes que se comience a ejecutar el presupuesto. Se hace, como ya les dije, a finales del ejercicio anterior o en los primeros días de ese ejercicio, lo cual obliga a parar la ejecución de ese presupuesto por lo menos en los primeros 10 días. Todo esto lo que tiene que ver con gastos, ojo, los recursos no hay que hacer distribución analítica porque la recaudación de los recursos, recuerden ustedes, está centralizada en un organismo recaudador, que a nivel nacional es la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y a nivel provincial es la Dirección General de Rentas. Y a nivel municipal es la Dirección General de Rentas Municipales, ¿sí? Entonces es en la parte de gasto donde se hace la distribución analítica. Una vez que se ha hecho esa distribución, entonces se hace una programación y reprogramación de la ejecución del presupuesto. La programación implica una etapa inicial que se hace precisamente al comenzar el ejercicio y ya vamos a ver de qué se trata, y luego se puede reprogramar en función de cómo vaya la recaudación de recursos durante el año, se puede llegar a reprogramar esa ejecución del presupuesto, y en algunos casos establecer limitaciones a la ejecución como consecuencia de que no hay una buena recaudación y por lo tanto hay que restringir la ejecución de gastos justamente porque la ejecución de recursos no va a poder hacer frente a esos gastos, salvo que, como se toma a veces las decisiones en algunos gobiernos, salen a buscar crédito al exterior, salen a buscar préstamos al exterior para poder de alguna manera equilibrar la ejecución de recursos que permita entonces llevar adelante todo el proceso de ejecución de gastos que está previsto en el presupuesto. ¿Qué es lo que pasó en el 2017? ¿Se acuerdan? De allí el famoso crédito que tomó el gobierno de entonces con el Fondo Monetario para poder hacer frente al conjunto de gastos que ya estaba presupuestado, y dado el desequilibrio que había en la balanza de pago, y tuvo que salir a pedir un préstamo al Fondo Monetario y que es ese tan cuestionado préstamo que se pidió en ese momento, en ese tiempo. Luego están las etapas de ejecución de gastos, la etapa de ejecución de recursos, que también las vamos a ver, y las modificaciones presupuestarias que puedan llegar a surgir durante todo ese proceso de ejecución. Todo esto se da en la ejecución del presupuesto durante un ejercicio. Veamos cada una de estas subetapas, entonces. Bueno, sobre la distribución administrativa ya dijimos bastante, que se hace luego de sancionada y promulgada la ley, en la desagregación de los créditos hasta el último nivel previsto en los clasificadores, se realiza considerando que la ejecución demanda una operatoria descentralizada, sirve para el gerenciamiento del programa de ejecución presupuestaria, ¿sí? Con todos los otros argumentos que ya mencionamos y dijimos sobre el tema. Luego entramos a la programación de la ejecución presupuestaria. Esto surgió no hace mucho tiempo en Nación y también en provincia, todavía más corto tiempo de que se comenzó a programar la ejecución del presupuesto. Antes el presupuesto se aprobaba y quedaba libre albedrío de cada organismo de ejecutar lo que correspondía. Ahora no, ahora se programa. Y esta programación tiene que ver con la programación financiera también, que la vamos a analizar cuando veamos sistemas de tesorería.
y están efectuadas a partir de la sanción de la Ley de Administración Financiera y permite fundamentalmente evitar que se dé un cuello de botella en el tema de los gastos como consecuencia de que no hay recursos para afrontarlos. Entonces, ¿qué implica la programación de la ejecución? Implica una programación del avance físico de recursos reales, de metas de ejecución financiera por trimestre. Primero hay una programación inicial anual, desagregada por trimestre, que se realiza antes del inicio de cada ejercicio, junto con esa distribución analítica que mencionábamos, y luego cada trimestre se vuelve a programar, que en definitiva se denomina reprogramación, y que se elabora el mes anterior, donde se vuelve a analizar a ver cómo va a ser la recaudación y en función de eso se reprograma también los gastos. Supongamos un presupuesto de un organismo determinado, que sea, vamos a dar cifras redondas, de 1 millón de pesos, ¿sí? Todo el año, todo el ejercicio. Entonces, la programación se tiene que hacer de tal manera que ese gasto de 1 millón que tiene ese organismo debe estar conteste a la manera en que el Estado va a ir recaudando fondos. Ustedes saben que en los meses primeros, de enero, febrero, marzo, la recaudación no es significativa. Sí se comienza a incrementar a partir de abril, mayo y junio, porque están los vencimientos de los impuestos nacionales importantes, como ganancias, bienes personales y demás. Y allí la recaudación se incrementa. Y además son fechas donde ya termina de alguna manera el periodo vacacional que todos los años hay en nuestro país de enero y febrero. Por lo tanto, ya la actividad económica comienza de una manera mucho más significativa. Y allí entonces la recaudación se torna más importante. Entonces ustedes van a ver que el primer trimestre está contemplado un nivel de programación del gasto bastante corto, bastante chico, que supongamos no supera el 20% de ese millón, o sea, más allá de los 200.000 pesos no supera. Si está fuerte el segundo y el tercer trimestre, y vuelve a achicarse de nuevo al final del ejercicio, porque también allí ya se va ajustando en función de lo que se ejecutó, y ya los saldos que van quedando ya son quizás poco significativos, y se va ajustando en función de los saldos que quedan, ¿no es cierto? Entonces, la fuerte ejecución en general se da en el segundo y en el tercer trimestre. No sé si me interpretan lo que quiero explicar en ese sentido. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esa programación? Se puede conocer oportunamente cuál es el déficit estacional de la caja, porque la tesorería va teniendo toda una estadística respecto a de cuándo va a recaudar más, cuándo va a recaudar menos, o cómo la situación económica o la depresión económica en algunos casos le pega a la recaudación, o cuándo se mejora esa actividad económica que permite tener una mejor recaudación. Posibilita además que la solvencia del sector público no se deteriore por la postergación de pago, porque cuando no se le paga a los proveedores, ustedes saben que los proveedores dejan de proveerle los bienes o los insumos necesarios al Estado, y entonces se va deteriorando todas las actividades del Estado como consecuencia de eso. Facilita también mantener recursos en caja dentro de los niveles técnicamente adecuados cuando hay de alguna manera un superávit, y hace posible la compatibilización de los flujos de ingresos y egresos requeridos por los programas presupuestarios establecidos en el presupuesto. En la etapa inicial, como decíamos que tenía 2 etapas, se realiza antes del inicio de cada ejercicio y consta de un cronograma anual de avance de la o de las metas del programa. Supongamos que los programas presupuestarios que tiene establecido cada organismo tienen establecido determinadas metas. Tenemos como ejemplo un hospital público. El hospital público es muy difícil que pueda delinear una programación y va a decir, bueno, yo voy a atender tanta cantidad de pacientes durante esto y voy a atender otra cantidad de pacientes durante otro mes. No lo puede hacer porque ustedes saben que el hospital debe estar siempre al servicio de la gente, y en muchos casos
como sucedió el año pasado, la demanda sanitaria es muy grande y no puede decir, no, yo voy a atender hasta acá nomás de pacientes este año. Por lo tanto, allí ya no es tan fácil programar, digamos, en función de la recaudación. En muchos casos tienen que salir, si generalmente se le da prioridad, la recaudación allí, lo poco o mucho que se recaude en el Estado, debe ir prioritariamente a cubrir esa necesidad pública ante la gran demanda que hay hoy, ¿no es cierto?, producto de la pandemia que está sufriendo en general la población, no solamente argentina, sino del mundo entero, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese sentido entonces, se hace un cronograma anual del avance y supongamos que las metas son atender 2.500 pacientes por mes, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en función de esas metas, se establece cómo se va a gastar, fundamentalmente para comprar los insumos necesarios que requiere la atención en los hospitales, es decir, todo lo que tenga que ser con material médico, remedios, material de laboratorios, y además el pago del personal que trabaja en ese sentido. Hay un cronograma anual de avance físico de los proyectos. Ustedes saben que cada hospital siempre tiene como programa un programa de emergencia médica, otro programa de atención a lo que es todo lo que es ginecología, obstetricia y además pediatría, que está bastante ligado, porque todo el servicio de partos tiene que ver también con el servicio de neonatología. Por lo tanto, también tendrá un programa vinculado a ese tema, un programa de atención médica clínica, otro programa de cirugía, quizás. Y bueno, lo único que en ese sentido se podrá llegar a programar un poco más son las cirugías, en función precisamente de los insumos necesarios para llevarla adelante y el aprovisionamiento que haga el Estado a través de las compras que realice ese hospital. Y luego hay una programación anual del uso de todos los créditos asignados que se ordena por trimestre y presentando por separado las etapas de compromiso y de vengado. Trimestralmente se va revisando. Esa primera revisión se hace a partir del 20 de marzo para ver el segundo trimestre, abril, mayo, junio, o a partir del 20 de junio para ver el tercer trimestre, o a partir del 20 de septiembre para ver el último trimestre. Se hacen 3 revisiones al año, como digo, a partir del 20 de marzo, a partir del 20 de junio, a partir del 20 de septiembre. En general concuerda con los cambios de estación, digamos, como ustedes podrán apreciar. Y allí se revisa, se reprograma en función de cómo va la recaudación. Y esa es una tarea que hace los órganos rectores de los sistemas de presupuesto y de tesorería, porque el presupuesto tiene que reprogramar en función de lo que la tesorería le va informando de la programación financiera, que eso lo vamos a ver cuando veamos sistemas de tesorería. Y entonces la oficina de presupuesto elabora las propuestas de cuotas de compromiso y de cuotas de devengado, que son las 2 etapas de ejecución del gasto que ya vamos a ver a continuación. Esas cuotas de compromiso se establecen por montos trimestrales y las cuotas de devengado se asignan para periodos mensuales. De esa manera funciona la programación presupuestaria en la ejecución. Una vez que tenemos esa programación, entonces, ya podemos ejecutar el presupuesto. Y en este sentido, hay algunos conceptos que son importantes que los sepamos. Se denomina crédito inicial a esa autorización legal a gastar, ¿sí?, que está distribuida por la decisión administrativa del jefe de gabinete y que está figurando en el presupuesto a nivel ministerial y que con la distribución administrativa firmada por el jefe de gabinete, cuando se trata del presupuesto nacional, se establece para cada organismo. A nivel provincial, vale la pena aclarar, lo hace la distribución administrativa el propio gobernador a través de un decreto, ¿sí? Eso se llama crédito inicial, o sea, el crédito presupuestario asignado a cada organismo.
Luego está el crédito vigente, porque ese crédito inicial puede haber sido modificado por normas reservadas al Congreso Nacional o mayoritariamente, como dijimos, por atribuciones delegadas al Poder Ejecutivo Nacional en la figura del jefe de gabinete, que recuerden, por Constitución, artículo 100, es el administrador general del país. Y eso quiero que lo recuerden. Como verán, ya estamos empezando a aplicar todo lo que vimos de organización. Cuando vemos acá, hemos visto cómo es la composición del presupuesto, y ahí hablamos de Hacienda Central, de organismos descentralizados, de empresas del Estado, ¿verdad? Todos temas que ya hemos visto. Y acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de atribuciones fijadas al jefe de gabinete. Recuerden que además, yo les dije, de los primeros días que empezamos el dictado de la materia, lean la Constitución, sobre todo las atribuciones que le dan al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que puedan comprender de mejor manera cómo se dan esas facultades en la propia gestión, como estamos viendo ahora, dentro del sistema presupuestario. Ese crédito vigente, entonces, constituye el límite máximo a gastar. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que eso es lo máximo que puede gastar ese organismo en esas partidas, porque es un límite máximo cuantitativo y cualitativo. O sea, si se dice la partida de personal tiene 2 millones, no se puede gastar más de 2 millones y no se puede gastar en otra partida que no sea gasto en personal. Lo mismo si se trata del gasto en bienes de consumo. Por eso decimos que ese límite es cuantitativo en el importe y es cualitativo porque no se puede cambiar, salvo que un decreto de modificación presupuestaria firmado por el jefe de gabinete haga el cambio de partida y parte de lo que tiene, supongamos, bienes de capital, lo lleve a bienes de consumo o lo lleve a personal y así, o inversamente, ¿no es cierto? De esas partidas lo lleve a las otras partidas. Salvo que se haga esas modificaciones, ¿no es cierto? Para que cada partida tenga un crédito vigente distinto, no se puede realizar imputación presupuestaria en más de lo que esa partida tiene contemplado. El crédito presupuestario se considera ejecutado al presupuesto al devengarse el gasto. Ya vamos a ver cuáles son las etapas de ejecución y vamos a ver que el compromiso, devengado y pagado son las 3 etapas. Bueno, cuando se devenga el gasto es cuando se considera ejecutado ese gasto. Esto estamos hablando de nación. Y se debe llevar un registro de ejecución de gastos, compromiso, devengado y pago, o sea, las 3 etapas de ejecución del gasto, y se debe llevar un registro de ejecución de recursos, que es el devengado y el percibido. Y ahora vamos a ver cuáles son esas etapas de ejecución del gasto y de la ejecución del recurso. Primero veamos la ejecución del gasto. En el régimen nacional, estamos viendo régimen nacional porque después vamos a tener una clase especial con el régimen provincial. El régimen nacional, el compromiso expresa el origen de la obligación formal del Estado de pagar una suma de dinero equivalente a un tercero. ¿Cuándo se da el compromiso? La etapa de ejecución del compromiso se da en general cuando el Estado firma un contrato con un proveedor o le emite una orden de compra en el caso de las compras de suministros, o sea, de las compras de insumos en general. O bien, cuando se firma el decreto designando una persona para trabajar como funcionario o agente del Estado. Allí es donde el Estado se compromete a pagar una suma de dinero a un proveedor o a un personal asignado al organismo. Y ahí surge la etapa del compromiso, que se llama. El devengado es cuando se ha dado fiel cumplimiento a lo convenido entre el Estado y el tercero, ya sea total o parcialmente, y origina efecto en el patrimonio público. Es cuando entonces el proveedor le entrega el bien al Estado de ese contrato que se firmó cuando se estableció el compromiso,
el proveedor, porque cuando se firma el compromiso, ustedes saben que al haber un contrato o un orden de compra que tiene el mismo valor de un contrato, o un contrato con el personal que se designó, surgen derechos y obligaciones de las dos partes, ¿verdad? Pero fundamentalmente hablemos de las obligaciones. El proveedor debe proveer un bien o servicio, ¿sí? O el personal debe trabajar un periodo de tiempo determinado, que en general es un mes, porque se le paga mensualmente su salario. Entonces, el compromiso es cuando se firma el documento que obliga al Estado a pagar una suma de dinero a cambio de un bien o servicio, o a cambio de un trabajo que va a efectuar el personal designado. El devengado se da cuando el personal ese ya ha cumplido un mes de trabajo, o cuando el proveedor le ha entregado el bien o servicio al Estado, y entonces se genera ya esa segunda etapa del devengado. Es decir, hay un cumplimiento por la contraparte del Estado de haber cumplido su obligación. Y la tercera etapa, el pagado, es cuando ya el cumplimiento es por parte del Estado. Al haber cumplido el proveedor, el contratista o el personal designado, el Estado tiene que pagar y cancelar su deuda originada por el devengamiento del gasto. Es decir, el devengamiento es cuando, dijimos, el proveedor, contratista o personal ha hecho, ha cumplido su parte. ¿Se entiende entonces cuándo es cada una de las etapas? Repito, compromiso, la relación entre las dos partes, donde surgen las obligaciones que cada uno de los dos tiene. Uno de esas dos partes es el Estado, obviamente. Estamos hablando de ejecución del gasto público. Devengado, cuando la contraparte del Estado, sea personal, sea contratista o sea proveedor, cumple su parte. Ahí se da el devengamiento. ¿Por qué dice que afecta el patrimonio público? Porque en general, ¿no es cierto?, al haber entregado el bien o servicio al proveedor, eso se debe incorporar al presupuesto, al patrimonio, y está de alguna manera incrementando el patrimonio, ¿verdad? Entonces, por esa razón dice que en general afecta al patrimonio público. Y luego el pagado es cuando el Estado entonces ya cumple su contraparte en la relación esa contractual o de orden de compra o de designación de personal que se ha realizado en el compromiso. ¿Se entiende entonces cuáles son las tres patas de esta ejecución del gasto? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, acá está en particular el compromiso que implica aprobación por parte del funcionario competente de la aplicación de un concepto de importe determinado. También implica la afectación preventiva del crédito presupuestario, porque queda entonces afectado el crédito presupuestario por ese valor. Supongamos si teníamos una partida de 20 millones y estamos haciendo un contrato por 1,5 millones, obviamente ya no nos va a quedar 20 millones, sino nos va a quedar 20 menos el 1,5 millones que estamos contratando, ¿verdad? Entonces ya afecta el crédito presupuestario. También se implica el origen de una relación jurídica con terceros que motivará una eventual futura salida de fondos, una vez que ese tercero cumpla su obligación de entregar un bien o prestar un servicio, ¿verdad? O hacer el trabajo correspondiente si es un personal. Y por otro lado, ya identificamos en el compromiso a la persona física o jurídica a la cual se le deberá efectuar el pago una vez que él cumpla con su obligación. ¿Está claro? El devengado implica el surgimiento ya de una obligación de pago por la recepción de conformidad de los bienes o servicios oportunamente contratados, que ya los recibe el Estado. La liquidación del gasto al deteriorarse la suma cierta que deberá pagarse. La afectación definitiva de los créditos presupuestarios y una modificación cual y cuantitativa en la composición del patrimonio del organismo. Y por último, el pagado,
que opera con la cancelación de la correspondiente orden de pago, con independencia del medio que se utilice. Ustedes saben que ya antes los pagos se hacían en efectivo, después se hacían en cheque, y ahora ya todos prácticamente se hacen con transferencia bancaria, ¿verdad? Lo mismo que los sueldos. Los sueldos se hacen con transferencia bancaria, es decir, con depósito en la cuenta del personal que tiene una tarjeta de débito y va al cajero y saca la plata cuando quiere, ¿verdad? ¿Se entendió entonces esas 3 etapas de la ejecución del gasto? Compromiso, devengado y pagado que hay a nivel nacional. Profesor, Sí, disculpe, o sea, el devengado es el cumplimiento por parte del tercero y el pagado es el cumplimiento por parte del Estado. exactamente. De Ajá. esa relación contractual que se establece en el compromiso, el devengado el cumplimiento por parte del tercero y el pagado el cumplimiento por parte del Estado. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Ahí en el chat, mejor dicho, me preguntan por el tema de los controles de lectura. Ya dije que van a ser en los primeros días de mayo y antes del receso de mayo van a ser los 2 próximos controles de lectura de la primera parte. ¿Qué más hay acá? Bueno, acá hay una pregunta de Gabriel Guerra que dice, ¿puede pasar que no se apruebe el presupuesto? En tal caso se lo reformulo, queda sin efecto. Si no se lo aprueba el presupuesto, queda vigente el del ejercicio anterior, hasta que el Congreso, la legislatura lo apruebe. En algunos casos pasó hace varios años atrás, a nivel nacional no se aprobó y quedó nomás vigente el del año anterior hasta el próximo ejercicio, digamos. Perdón, profe, le hago una consulta. Y no es de años pasados, es el del año pasado. O sea, si se trata del ejercicio 2022, se va a terminar usando el del 2021. Si se trata del 2021, se va a terminar usando el del 2020. No es los del año pasado, en plural, sino en singular, el del año pasado. Es una pregunta que también está en el chat. La distribución administrativa de los gastos del Poder Judicial y del Poder Legislativo lo hace cada poder. Esto respondiéndole a Sergio Valderrama, que preguntó, ¿sí? Cada poder hace su propia distribución analítica. Lo que pasa es que yo hablo del Ejecutivo porque ustedes saben que el Ejecutivo es el 90% del presupuesto, porque tiene todos los ministerios, todos los organismos descentralizados dentro del Poder Ejecutivo. ¿Puede surgir que se pague por adelantado algún bien o servicio? Sí, se puede hacer por contrato, y en ese caso queda como anticipo, y se imputa como un anticipo en realidad. Pasa en algunas obras muchas veces que a cambio de hacer compra de materiales se hacen anticipos, sí. Bueno, algo Perdón, más. profe, le hago una consulta. Sí. Recién, bueno, hablando de lo que es devengado y pagado, ¿es sí o sí una obligación que sean en 2 momentos de tiempos diferentes o se pueden producir en el mismo momento el devengado y el pagado? No, se pueden llegar a producir que el que entregue y contraentrega se pague. Puede llegar a producir, puede llegar a generar, sobre todo en el caso de los gastos menores, ¿verdad? Claro, exacto. Muchas gracias. Bueno, en el caso de los recursos públicos a nivel nacional, hay un recurso inicial, que es el cálculo incluido en la ley, hay un recurso vigente, una vez que se han hecho las modificaciones del recurso inicial aprobado por normas. En general, digamos que los recursos se modifican mucho menos que los gastos, y en general se modifican cuando hay que hacer ampliación de recursos. Supongamos que se estimó en 100 millones de pesos los recursos de este ejercicio, y llegamos a octubre y ya hemos cumplido los 100, por lo tanto ha sido buena la recaudación que ha pasado en algunos ejercicios
de bonanzas que tuvo la Argentina. En octubre ya teníamos prácticamente ejecutado la totalidad de los recursos presupuestados, entonces hubo que hacer una incorporación de nuevos recursos. Y cuando se incorporan nuevos recursos, supongamos, se estima que para noviembre y diciembre se van a recaudar 20 millones más, entonces se incrementa el presupuesto de recursos de 100 a 120, esos 20 hay que distribuirlo también en gastos, obviamente, que no están contemplados dentro de ese presupuesto, que acuérdense que hay 100 millones de recursos y 100 millones de gastos. Entonces, si incorporamos 20 de recursos, también hay que incorporar 20 de gastos. Y allí se hace una distribución nueva de los gastos que se incorporan al presupuesto, que muchas veces se hace en función de la demanda que hay hacia finales de ese ejercicio, ¿verdad? Ese sería el recurso vigente con las modificaciones presupuestarias. Después está el devengado, que es cuando se perfecciona el derecho por parte del Estado de cobrar un impuesto, un tributo, una tasa, y el percibido cuando verdaderamente se produce el ingreso a la caja del Estado. Esa información del devengado solamente la conoce la AFIP, porque es a quien le presentan la declaración de impuestos a las ganancias, la declaración de impuesto al valor agregado, la declaración de impuestos a los bienes personales y demás. Entonces la AFIP cuenta con lo que va a tener derecho a cobrar, que va a estar en función de esas declaraciones juradas. Después, lo percibido es cuando verdaderamente lo cobra, que en muchos casos, en general, es menor que lo que se devenga, porque no todos pagan lo que declaran que deben. Esta es la realidad en el tema tributario argentino, ¿no es cierto? Donde hay tantos morosos precisamente de no pagar los impuestos en tiempo y forma. Luego están las modificaciones presupuestarias, que ya dijimos que son variaciones que se experimentan sobre los créditos originalmente aprobados y se ocasionan por sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos, o porque se incorpora, o se reducen, o se eliminan programas, subprogramas o proyectos, y así como por discriminaciones no previstas en la proyección de ingresos. Todos esos son los motivos por los cuales se pueden realizar modificaciones presupuestarias. No sé si está claro en ese sentido. ¿Está claro? Esas modificaciones, ya lo vimos en la clase pasada, se hacen según el artículo 37 de la ley 24.156, como una delegación en el Poder Ejecutivo que hace el Congreso Nacional para realizar las modificaciones durante la ejecución del presupuesto, y queda el jefe de gabinete con la facultad de, por disposición del jefe de gabinete, se efectúan esas modificaciones del presupuesto. Siempre y cuando no afecte el monto total del presupuesto o el monto total del endeudamiento. Solamente se puede incorporar nuevos recursos y ahí sí puede afectar el total del presupuesto. Cuando se incorporan nuevos recursos en función de lo que yo les comentaba hace un rato, que se puede llegar a dar, que al mes de octubre o de noviembre nos vemos con que ya hemos ejecutado la totalidad de recursos y hay que entonces incorporar esos nuevos recursos al presupuesto, lo cual hace que se modifique el monto total del presupuesto. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿No hay ninguna consulta para realizar? Profe, Sí. la modificación, usted acaba de mencionar que se hace cuando no altere la deuda. No se debe incrementar el monto total del endeudamiento. Sobre esto quizás vale la pena hacerle un comentario. Hoy es muy cuestionado ese préstamo famoso que sacó el gobierno de entonces, en el año 2017, al Fondo Monetario, porque no estaba autorizado por el Congreso y se modificó el total de endeudamiento, que la ley lo prohíbe, y
se hizo ese endeudamiento con el Fondo Monetario sin autorización del Congreso y sin haber sido incorporado al presupuesto de entonces, con lo cual se cambió la regla de juego. Por eso es que ustedes habrán podido apreciar que hay inclusive una presentación judicial por ese tema, por haber contrariado la ley presupuestaria en ese sentido, ¿no es cierto? Por esa razón, porque se modificó el monto total del endeudamiento, se modificó inclusive el total del presupuesto con la incorporación de ese endeudamiento, que además era una cifra muy significativa, eran casi 60.000 millones de dólares. Traducido en pesos, imagínense la cantidad de plata que era. Y además no tenían una asignación de gasto. O sea, ese endeudamiento no se lo asignó a gasto. De hecho, no se llevó adelante ningún proceso de obra pública o de compras de cosas, ¿no? Porque al final todo ese endeudamiento entró en el mercado financiero y se fue licuando con las famosas compras de dólares y del mercado de divisas establecidos en el mercado de dólares que maneja el Banco Central, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, disculpe, yo tengo una consulta. Sí. Estaba volviendo a leer el artículo 37 porque la clase pasada habíamos visto que el presupuesto como instituto era una limitación tanto cualitativa como cuantitativa para el gasto. Sí. Y bueno, yo tenía entendido que en este artículo, al delegarse la facultad del Poder Ejecutivo de poder hacer reestructuraciones, era tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Pero volviendo a leer el artículo, me di cuenta que en ningún momento habla sobre cualidad. ¿Es así? O sea, se puede hacer cambio en valores, sí, pero no en rubros, en gastos. No, sí, porque además toda modificación cuantitativa del presupuesto implica una modificación cualitativa, porque si supongamos que se saca de la partida de bienes de capital para reforzar las partidas de personal, se modifica cuantitativamente, supongamos en un valor de 20 millones de pesos, pero también cualitativa, porque se pasa de la partida de bienes de capital a la partida de personal, ¿se entiende? O sea, una cosa implica la otra. Toda modificación presupuestaria implica una modificación cuantitativa y cualitativa, toda, sin excepción. Así que en ese sentido, tómalo como que hay una modificación en los dos aspectos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, entonces, a pesar de que la ley no lo diga específicamente, se sobreentiende que al haber una modificación... Sí. Bueno, muchas gracias. Lo único que no se puede modificar en forma total, salvo que haya incorporación de recursos, como mencionábamos hace un rato. Bueno, ¿algo más? Entonces vamos a la última etapa. Ya tenemos toda la ejecución del presupuesto, terminamos el ejercicio y hay que hacer la evaluación. La evaluación comprende dos partes también, o dos subetapas. Como verán, todo el proceso presupuestario, tanto la formulación como la ejecución y la evaluación, tienen subetapas. La evaluación tiene dos subetapas. Una que es la evaluación propiamente dicha, que la hace el control interno y la hace el Poder Ejecutivo a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, y otro es el control, que se llama, que es externo y lo hace el Poder Legislativo a través del análisis de lo que se denomina cuenta general del ejercicio, que ya vamos a estudiar cuando veamos la primera parte de control, que la cuenta general del ejercicio en definitiva es el estado de ejecución presupuestaria de un ejercicio más otros estados contables que componen en su conjunto, un conjunto precisamente de estados contables que se denomina cuenta general del ejercicio a nivel provincial o cuenta de inversión a nivel nacional, y que la Constitución la menciona expresamente porque es una institución también establecida en la Constitución nacional y Constitución provincial. Entonces hay un control interno
hecho por la Oficina de Presupuesto y un control externo hecho por el Poder Legislativo. En lo que hace a la evaluación, o sea, lo que se hace internamente, la Oficina de Presupuesto evalúa la ejecución de ese presupuesto nacional todos los años, tanto en forma periódica, pero fundamentalmente al cierre del ejercicio. ¿Y qué se hace en esa evaluación? Fundamentalmente lo que se hace es medir los resultados obtenidos, qué efectos se han producido con esos resultados obtenidos, compara los resultados programados con los ejecutados, o sea, los presupuestados con lo ejecutado presupuestariamente, analiza las variaciones observadas, determina cuáles son las causas de esas variaciones, y de esa manera entonces puede definir y tomar decisiones para corregir lo que deba corregirse y de esa forma no cometer de nuevo esas desviaciones en los próximos ejercicios. Esta es una tarea que hace la propia Oficina de Presupuesto en forma anual y ese proceso se lleva adelante desde el mes de enero siguiente al ejercicio cerrado hasta el mes de abril. En el mes de abril presenta un informe precisamente de la evaluación realizada de todo ese ejercicio presupuestario. Por eso decimos que el ejercicio presupuestario lleva 2 años, casi 6 meses antes y casi 6 meses después, ¿no es cierto? Casi 2 años, en realidad. Con la formulación y la aprobación 6 meses antes y con la evaluación en los 6 meses posteriores. ¿A quiénes se presenta esa evaluación? Es decir, se la hace a las propias unidades ejecutoras del programa, donde la oficina le informa de la evaluación realizada y le marca cuáles han sido las desviaciones, los errores, y dónde tienen que ajustar precisamente las correcciones para realizar en los futuros ejercicios. Se hace a las autoridades jurisdiccionales, es decir, a los ministros de cada área, y se le indica, bueno, acá se han cometido tales errores. Y esto tiene que ver muchas veces con cambios políticos de los distintos organismos cuando llegan esos informes. Ustedes fíjense en los meses de mayo, en general, junio, muchas veces se realizan cambios de autoridades como consecuencia de que de la evaluación presupuestaria surgió que se han cometido demasiados errores, supongamos, ¿sí? En algunos casos hay hasta cambios de ministro, porque el problema no es ya un organismo, sino todo el ministerio. Y hay las autoridades superiores, o sea, el jefe de gabinete y el presidente de la Nación también reciben ese informe de evaluación presupuestaria. También lo recibe el Congreso de la Nación. Y se divulgan en los ámbitos académicos, en las organizaciones no gubernamentales o en las fundaciones. Y también tiene acceso la ciudadanía que le interese conocer de estas evaluaciones, porque eso se publica en la página de la Oficina Nacional de Presupuesto. ¿Está claro? En cuanto al control de la cuenta, ya dijimos que se hace un ordenamiento formal de la ejecución del presupuesto, o sea, se hace un estado de ejecución presupuestaria, y ese documento, ese estado de ejecución presupuestaria, se le adosan o se le adjuntan en los estados contables, los estados del Tesoro, de la situación del Tesoro, de los bienes del Estado y de la deuda pública, y de esa manera entonces todos esos conjuntos de estados se lo presenta al Congreso Nacional. El Congreso Nacional lo analiza, lo evalúa políticamente, pero a partir de un informe técnico que hace la Auditoría General de la Nación o en el caso provincial de la Auditoría General de la provincia. Es como una suerte de documento que sirve de rendición del mandato presupuestario que se estableció al inicio del ejercicio, donde el Congreso lo autorizó al Ejecutivo a realizar gastos por cuenta del presupuesto y a recaudar por cuenta del presupuesto, ¿no es cierto? Bueno, esto es como una rendición de ese mandato que se hizo por parte del Congreso cuando se aprobó el presupuesto. El artículo 95 de la ley define a la cuenta que debe presentarse anualmente antes del 30 de junio del año siguiente,
y debe contener los estados de ejecución del presupuesto, los estados del movimiento de situación del tesoro, el estado actualizado de la deuda pública, los estados contables financieros de la administración central, que son situación patrimonial, estado de resultado y evolución del patrimonio neto y el flujo de ingresos, o sea, los 4 estados básicos que ustedes conocen de la contabilidad. También lo prepara la Contaduría General de la Nación dentro del paquete ese que se denomina cuenta de inversión. Y un informe que presenta la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y muestra los respectivos resultados operativos, económicos y financieros. Es un documento bastante complejo técnicamente hablando, que no está al acceso de cualquier ciudadano, sino más bien de un especialista en estos temas de la contabilidad pública. Bueno, con esto terminamos la clase y de allí entonces tenemos la bibliografía de lo que es el sistema presupuestario y por supuesto estoy disponible para las consultas que ustedes crean conveniente. Acá vamos a ver lo que me pusieron en el chat. Cuando habló de liquidación, dijo algo de deteriorarse el gasto. ¿A qué se refiere con deteriorarse? ¿O quiso decir determinarse? No hablé de deteriorar el gasto, sino cuando hablo de liquidación, no sé en qué momento hablé de liquidación. La liquidación vinculada quizás al devengado o liquidado. No sé, que me especifique mejor la pregunta porque no sé en qué momento hablé de liquidación. No. A nivel provincial, ¿la Secretaría General cumple el rol de jefe de gabinete de ministro? No. Acá en la provincia no hay jefe de gabinete de ministro y por el contrario, quien coordina todo lo que tenga que ver con el presupuesto es el ministro de Economía y el propio gobernador. Si se recauda más de lo estimado, eso no es una modificación en el monto presupuestado, no, porque el presupuesto es limitativo en gastos, pero no en recursos. En recursos puede recaudar más y no hay ningún inconveniente. Nada más que esos recursos que se recaudan de más deben incorporarse al presupuesto. Por eso digo que siempre eso se da en octubre, noviembre, cuando ya se va viendo de que se va a recaudar más y debe distribuírselo en gastos concretos para que el Ejecutivo lo efectúe. No hay una modificación en el monto presupuestado porque los recursos se pueden recaudar más. ¿Se imaginan que entonces, si fuera lo contrario, el Estado en noviembre tendría que decir, no, ya no podemos recaudar más porque el presupuesto no me lo permite? No, en gasto es limitativo, en recurso es estimativo y se puede recaudar más sin ningún problema. Lo que sí debe incorporarse después al presupuesto. Los municipios, ¿cómo hacen para elaborar su presupuesto y cómo incorporan el presupuesto nacional? No, obviamente el presupuesto nacional no lo incorporan. Los municipios reciben coparticipación provincial y coparticipación nacional, o sea, necesitan de esa información que la nación pone en su presupuesto, en los recursos, lo que va a distribuir, perdón, en los gastos del presupuesto nacional, lo que va a distribuir en coparticipación provincial y municipal a cada una de las provincias y a cada uno de los municipios. Eso lo tendrán que poner como un recurso de coparticipación nacional. Y lo mismo con los recursos de coparticipación provincial, que son recursos para el municipio, pero son gastos para la provincia o son gastos para la nación, que figuran dentro de la coparticipación que tienen que distribuir a las provincias, a la nación y a los municipios, y la provincia a los municipios específicamente. No sé si está claro esa pregunta que me hizo Analía Chauqui. Cuando las entidades llevan a cabo su presupuesto en los diferentes niveles, máximo, intermedio y mínimo, ¿quién decide con qué presupuesto trabaja esa entidad o jurisdicción? La oficina de presupuesto, el órgano rector, en función de las directivas políticas que el jefe de gabinete a nivel nacional o el gobernador a nivel provincial le han fijado de qué es lo prioritario. Y entonces la oficina resuelve darle el nivel máximo, el intermedio o el mínimo a ese proyecto jurisdiccional que ha presentado el organismo del que se trate. Si es limitativo un recurso por préstamo,
pero si es limitativo en recurso por préstamo, no. Lo que ocurre es que el recurso por préstamo en realidad es endeudamiento. Y eso es lo que está establecido en la Constitución. Lean las atribuciones del Congreso. Esa es una atribución exclusiva del Congreso, ¿sí? El endeudarse. No es atribución del Ejecutivo. El Congreso lo debe autorizar al Ejecutivo para que se pueda endeudar el Ejecutivo. Por eso es que está tan cuestionado ese crédito del Fondo Monetario del 2017, porque no solicitó autorización al Congreso. ¿Está claro? Profe, en caso de que se utilice el presupuesto del año anterior, ¿es necesario que se le haga algún ajuste? Sí, en general se le hacen ajustes y se le hacen modificaciones presupuestarias que luego son informadas al Poder Legislativo, ya sea provincial o nacional, de los ajustes que se han realizado. Pero se utiliza esa facultad, de esa delegación que le hace en cada ley de presupuesto el legislativo al ejecutivo, se hace esa modificación. A nivel nacional lo hace el jefe de gabinete, a nivel provincial lo hace el gobernador de la provincia por decreto, y luego se le informa a la legislatura o al Congreso. Siempre todas las modificaciones deben ser informadas con posterioridad al Poder Legislativo. ¿Qué sucede si no se presenta la cuenta de inversión? Me pregunta Gabriel Arata en tiempo estipulado. Miren, no hay mayores sanciones por ese tema. Acá la provincia se ha demorado más de una ocasión y viene demorada de hace ya 10 años en la presentación de las cuentas por problemas del sistema contable informático que tiene. Y bueno, no. Ustedes han leído alguna vez que se tomó alguna... No se sanciona. Debería haber, ¿no es cierto?, una sanción, porque se trata precisamente del uso de fondos públicos que deben ser mucho más celosos los legisladores en controlar lo que se hace con los fondos públicos. ¿Quién está a cargo de la elaboración de la cuenta de inversión? La Contaduría General. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos sistema de contabilidad y cuando veamos control con la cuenta general. No es la Oficina de Presupuestos, sino es la Contaduría General, porque eso parte de la contabilidad. Es la contabilidad la que emite esos estados contables que forman parte de la cuenta general. Bueno, hasta aquí lo que hay en el chat. No sé si alguno de los que están presentes, Popó y Imagen, quieren hacer alguna pregunta más. ¿Algo más? Nada más. Bueno, ahí tienen la bibliografía. Por favor, tomen en cuenta cada capítulo que tiene los libros que están en... Disculpe, profe. Sí. En las características del presupuesto preliminar, ¿a qué hace referencia a los diferentes niveles de esfuerzo o escenarios? Que se hacen en función, que es una decisión que la toma el órgano rector en función de cómo estima la recaudación. Y esos diferentes niveles de esfuerzos es que un organismo, en lugar de gastar 20 millones, va a gastar 18 en una intermedia y 15 en una mínima. Con los 15 de mínima va a responder a las necesidades en forma básica y mínima. Con 18 quizás va a poder adquirir algún bien de capital más o va a poder desarrollar algunas otras actividades más. Con 20 quizás es lo máximo porque bueno, seguramente hay inversión. Seguramente, es decir, en general las mínimas, medias y máximas tienen que ver con la inversión, tienen que ver con bienes de capitales que el organismo necesita, pero que lo puede comprar o no en función de la situación en general que tenga la provincia. Supongamos el registro civil, que necesita una camioneta, entonces lo pone dentro del máximo, en el presupuesto de máxima. En el mínima, qué sé yo, compra se refuerza quizás en compras de computadora, y en el de mínima no se refuerza en nada, simplemente son los gastos para llevar adelante las actividades, pero sin comprar ningún tipo de bien de capital. ¿Se entiende? Estos son los diferentes escenarios que se pueden llegar a dar en mínima, media y máxima. ¿Está claro? Sí, muchas gracias.
Sí, tiene que ver con las inversiones en general. Cuando no hay plata, no hay caso. Van todos con la mínima, ¿sí? Y no se compra nada. Que son estos tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Porque la recaudación es baja, porque no hay actividades, porque ustedes saben cómo están delimitadas las actividades como consecuencia de la pandemia. Y por otro lado, hay mucho gasto para sostener el sistema sanitario. El Estado está haciendo muchos gastos para poder medianamente asimilar la cobertura sanitaria de todos los sectores, ¿no? Como está pasando a nivel nacional con el tema de la compra de las vacunas, a nivel provincial con toda la instrumentación que se está haciendo en los hospitales, los cambios, las refacciones, la incorporación de personal, de más personal. Es mucho el gasto, seguramente. Bueno, ahí tienen a Chabayán, que lo pueden obtener por la biblioteca virtual, Corte de Trejo, Las Heras, y este manual del sistema presupuestario, como ya le dije en la clase pasada, ahí le doy los capítulos que corresponden a este sistema de presupuesto, y eso está subido en la página Moodle, así que pueden acceder por allí, y lo pueden ir imprimiendo a los capítulos que yo le voy dando, de tal forma que lo van haciendo de a poco, y les sirve para estudiar. Este es el más completo, ¿no? El manual, sin duda. Bueno, estamos en contacto. El miércoles tienen la clase con el profesor Costa. Los martes y jueves a la mañana yo repito estas clases donde se suman varios alumnos, así que los que no les ha quedado claro, quieren reforzar o no han podido asistir a esta clase, pueden hacerlo mañana a partir de las 10 de la mañana. En la página Moodle está subida el link para la conexión. Que anden bien, nos estamos viendo entonces en este horario el próximo lunes a la noche. Un saludo para todos, que anden bien. Chaucito, hasta luego.